Ahora vamos a hablar de este tema que es acerca de las escalas. ¿Y qué es la escala? La escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las dimensiones reales de ese objeto. Y básicamente la escala se refiere a las dimensiones con las que estamos realizando un dibujo. ¿Cuáles son los tipos de escalas que existen? Existen tres principalmente: la escala natural, la escala de ampliación y la escala de reducción. Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada una de estas. La escala de reducción es aquella en donde las dimensiones del dibujo siempre son menores que las dimensiones de la pieza real. Es decir, que en esta escala siempre vamos a dibujar o hacer el dibujo con dimensiones menores a las dimensiones reales de la pieza. Ahora vamos a ver qué es la escala natural. La escala natural es aquella en la que el dibujo y la pieza tienen las mismas dimensiones. Es decir, que si hacemos un dibujo a escala natural, el dibujo lo hacemos con las mismas dimensiones que el objeto real. Ahí no hay variación de dimensiones. Y la escala de ampliación, ¿qué es entonces? Es aquella escala en donde las dimensiones del dibujo siempre son mayores que las dimensiones del dibujo real. Es decir, que en esta escala el dibujo que hagamos siempre lo vamos a hacer más grande en dimensiones que la pieza real. Y vamos a ver cómo funciona esto de aquí. Aquí tengo una pieza en su escala natural. Vamos a suponer que esta es nuestra pieza real, con sus medidas reales. Y vamos a ver cómo funciona la escala de reducción y la escala de ampliación, aquí en este ejemplo. Observen, esta figura que tengo aquí tiene ciertas dimensiones. Para este caso vamos a hacerlo contando los cuadritos que tiene la figura. La longitud de esta parte de aquí, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4 cuadritos. Y de aquí a aquí, ¿cuánto mide? Mide 2 cuadritos. Vamos a hacerlo primero en la escala de ampliación. ¿Qué es lo que nos dice la escala de ampliación? Que cuando hacemos el dibujo en escala de ampliación, las dimensiones van a ser mayores que las dimensiones del dibujo real. Vamos aquí a comprobarlo. ¿Cuánto mide de aquí a acá? Mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Y aquí mide 1, 2, 3, 4. Entonces, el dibujo real, ¿cuántas veces lo ampliamos? Si aquí mide 4 y acá mide 8, pues lo ampliamos dos veces. Es decir, que este dibujo lo hicimos al doble del tamaño. ¿Y cómo vamos a representar eso en las escalas? Mediante estos numeritos que tengo aquí. ¿Cómo se leen estos numeritos? Por ejemplo, esta escala se lee escala 1 a 1. Esta escala de acá se lee escala 2 a 1 y esta de acá escala 1 a 2. ¿Y cómo vamos a saber qué número poner en esta parte de aquí? Es sencillo. Miren, aquí tengo un pequeño acordeón de qué significa cada numerito. El primer número va a representar la medida del objeto en el dibujo. Y el segundo número va a representar la medida del objeto real. Ahora vámonos a este ejemplo de aquí. Ya sabemos que este dibujo que hicimos en la escala de ampliación lo dibujamos dos veces más grande. Entonces, la medida del objeto en el dibujo, ¿cuánto sería? 2, porque lo hicimos dos veces más grande. Es por eso que aquí tenemos el 2 en este dibujo. Ahora vamos a esta escala de reducción. Ya sabemos que nuestro objeto real tiene 4 cuadritos de longitud en esta cara de aquí, en esta parte de aquí. En la escala de reducción se dibujó de esta manera y ¿cuántos tiene? Tiene 1, 2. Es decir, que ¿cuántas veces redujimos el dibujo? Dos veces, porque acá mide 4 y acá mide 2. Entonces lo dibujamos a la mitad, lo redujimos
2 veces. Y vamos a ver cómo interpretaríamos este numerito aquí. Y cómo interpretaríamos esta escala que nos está presentando aquí de la siguiente manera. Ya sabemos que esta es la medida del objeto real y esta la medida de aquí de nuestro dibujo. Entonces, ¿cómo lo leeríamos? De la siguiente manera. Que la medida del objeto real, es 2 veces más grande que la medida del objeto en el dibujo. Así que la medida del objeto real es 2 veces más grande que la medida de este dibujo que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a identificar cuando es una escala de ampliación y cuando es una de reducción? Aquí lo podemos observar porque a simple vista el dibujo está más grande que el real y en la de reducción pues está más pequeño que el real. Pero ¿qué pasa si nada más tenemos un dibujo y no tenemos el dibujo en tamaño real? Pues lo vamos a identificar de la siguiente manera. En la escala de ampliación, el número que va a variar es siempre el de la izquierda, este numerito de aquí, que es la medida del objeto en el dibujo, que es la medida de este dibujo. Y en una escala de reducción, el número que va a variar es este numerito que tengo acá, el de la derecha. Así es como podemos identificar cuándo es una escala de reducción y cuándo es una de ampliación por la posición del número que va a variar. Repito, en reducción el número que va a variar es el de la derecha y en el de ampliación el número que va a variar es el primero, el de la izquierda. ¿Dónde se utiliza la escala de ampliación o para qué utilizamos la escala de ampliación? Bueno, amplificar o hacer más grande el dibujo de un objeto lo utilizamos cuando los objetos son muy pequeños. Cuando la pieza real es muy pequeña, utilizamos una escala de ampliación para dibujarlo más grande y poder apreciar más los detalles. Ahí es donde utilizamos esa escala de ampliación. ¿Dónde se utiliza la escala de reducción? Cuando el objeto que vamos a dibujar es muy grande y necesitamos plasmarlo más pequeño para poderlo representar. Por ejemplo, si queremos hacer el diseño de un avión, no lo podemos hacer en la escala natural. ¿Por qué razón? Porque tendríamos que tener una hoja del tamaño del avión. Porque recuerden que en la escala natural el dibujo se dibuja con las mismas dimensiones de la pieza real. Entonces no podríamos tener una hoja del tamaño de un avión. ¿Qué hacemos en lugar de eso? Pues utilizamos una escala de reducción y reducimos la dimensión, lo dibujamos a escala en una hoja ese avión. Ahí es donde aplicamos el dibujo a escala en una escala de reducción. Cuando los objetos son muy grandes. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Esta es la pieza real y este es un dibujo a escala. A simple vista podemos identificar que este dibujo de acá está en una escala de ampliación. ¿Por qué razón? Pues porque es más grande que el objeto real. Si estuviera más pequeño, pues sería una escala de reducción. Ahora vamos a sacar aquí cuál sería la escala a la cual fue dibujado esta pieza de acá. Me pasé este programa para poder determinar la escala a la que está representada esta figura que tengo aquí. Aquí tenemos la pieza real y vamos a ver, miren, esta longitud de aquí de esta cara mide 5 centímetros y acá hicimos el mismo dibujo y ahora mide 20 centímetros esa misma línea. A simple vista podemos determinar que este dibujo está representado, está dibujado en una escala de ampliación. Pero ahora vamos a determinar si es 2 a 1, si es 3 a 1, si es 4 a 1, si es 1 a 2, si es 1 a 3, etc. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio.
Para hacer eso necesitamos comparar las medidas de la escala real, que son las medidas de la pieza real, y las medidas de la pieza dibujada. Si aquí mide 5 y aquí mide 20, ¿cuántas veces ampliamos esa dimensión? ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 20? A ver, ahí echen a andar el cerebro. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 20? Cabe 4 veces. Si hacemos la suma 5 más 5 son 10, van 2 veces. Más 5, 15, van 3 veces. Más 5, 20 y son 4 veces. Es decir, que esta línea de aquí se dibujó 4 veces más grande que la dimensión de la pieza real. Entonces ya sabemos a la escala la cual fue dibujada 4 veces más. ¿Y cómo la vamos a representar ya acá en nuestra escala con los números? Pues vamos a utilizar este acordeón. Ya sabemos que el numerito de la izquierda es la medida del objeto en el dibujo y el numerito de acá es la medida del objeto real. ¿Cuál es la medida del objeto en el dibujo? ¿Cuántas veces la amplificamos aquí en el dibujo? 4 veces. ¿Y aquí qué se pone? Pues se pone el 1. Ahora vamos a hacer otro ejemplo aquí con este mismo ejercicio. Vamos a borrarle aquí estas medidas. Y vamos a ponerle un 30. Un 30. Entonces necesitamos ver cuántas veces cabe la dimensión de la pieza real en la dimensión del objeto que estamos dibujando, en la dimensión del dibujo. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 30? Cabe 6 veces. Entonces nos regresamos acá. Medida del objeto en el dibujo, ¿cuántas veces está amplificado? 6 veces. ¿Y qué se pone acá? Pues se pone el 1. Así de fácil.